Bueno, chiquines, hoy trabajaremos sobre el código genético, que esencialmente es el código de la vida. Es la forma en la cual el lenguaje de los genes, el lenguaje del ADN, se expresa para producir resultados. Y esos resultados somos nosotros, nuestros organismos, nuestras funciones vitales. Así que vamos a ir viendo de a poco cómo es posible leer ese código genético y cómo ha sido posible que los científicos descubrieran este lenguaje escondido en nuestras células. Primero vamos a definir un par de cosas que son importantes a tener en cuenta. Llamaremos genotipo al conjunto de genes de un individuo, una población o una especie. Es decir, mi genotipo son todos mis genes. Los genotipos de la especie humana son el conjunto de todos los genes que definen a mi especie y sus características. Lo mismo para cualquier especie o individuo. Mientras que el fenotipo es el conjunto de las características visibles o medibles de un individuo, una población o una especie. ¿Qué quiere decir? Mi fenotipo es mi altura, soy más alto o más bajo, es el color de pelo, el color de ojos, la complexión, más delgado, con más kilos, menos kilos, pero también es la capacidad, por ejemplo, de producir insulina, que por ejemplo, quienes no la poseen pueden tener una enfermedad llamada diabetes. Ese también es su fenotipo, no solo lo que veo, sino lo que puedo medir de ese individuo, sus características físicas, que en realidad son producto de una mezcla del genotipo, sus genes, y el ambiente. Porque todos los seres vivos somos productos de lo que traemos como información genética a nuestras células, pero también de lo que el ambiente influye sobre nosotros y de lo que nosotros hacemos sobre ese ambiente. Por ejemplo, yo podría haber nacido con unos genes fantásticos para el deporte, pero si tengo un accidente o una enfermedad que me inhabilitan a realizar un deporte, mi fenotipo, las características de mi físico van a tener mucho que ver con lo que me pasó en el ambiente. Si por el contrario yo nazco con pocas características, por ejemplo, dificultades respiratorias, tengo asma, mi genotipo no me está predestinando una característica de deportista. Pero si me entreno mucho, hago deporte, tengo una dieta adecuada, voy a desarrollar un fenotipo que va a tener que ver con mis genes, pero con lo que hice en base a ese ambiente, con lo que hice, con lo que construí. Así que cualquier organismo que estamos viendo tiene una parte de características genéticas. En mi caso, yo nunca hubiera podido medir 2 metros de altura porque en mis genes no estaban esas características, porque dependían de las características de mis padres. Pero podría tener un físico más o menos desarrollado de acuerdo a lo que hubiera hecho, por ejemplo, con ese genotipo. Cuánto deporte hubiera hecho o qué comiera en mi dieta, por ejemplo. Y cosas más evidentes cuando uno puede modificar su fenotipo, por ejemplo, tiñéndose el pelo, por ejemplo, haciéndose un tatuaje. En ese caso, mi fenotipo cambió a pesar de lo que mis genes decían. Así que siempre las características de un individuo van a tener que ver con sus genes, va a tener ciertos límites dentro de lo que va a desarrollar esas características, pero también de lo que el ambiente haga sobre él y de lo que él haga sobre el ambiente. Hay un concepto que antes se llamaba el dogma central de la biología molecular. Ahora no se habla mucho de esto porque en realidad un dogma es una idea no discutible, una idea incuestionable. Y en realidad en la ciencia todo es cuestionable, nada está por fuera de la discusión. Y también ha cambiado un poco, pero como conceptos generales se mantiene. ¿Y qué dice esto? Dice que un gen que se encontrará justamente en el ADN, se encontrará en el núcleo de mis células, va a tener la información necesaria para producir una proteína. Recuerden que los genes tienen información para producir proteínas, una de las moléculas orgánicas más importantes de nuestro cuerpo, que a su vez tendrán la información necesaria para un fenotipo. En este caso, por ejemplo, color de ojos. Esto no es tan sencillo, a veces más de un gen se encarga de una misma característica, pero en realidad este criterio general se mantiene. Un gen tiene información para producir una proteína que por sí sola o junto a otras serán responsables de una característica determinada. Por ejemplo, el gen de la melanina, que es el pigmento que le da color a mi piel, tiene la información para producir la proteína melanina.
Si tengo más melanina, voy a tener una piel más oscura. Si tengo menos melanina, voy a tener una piel más clara. Y esto también se da para el color de pelo y ojo, que son variantes quizá de la melanina y otros pigmentos. Incluso si mi gen está tan modificado que no produce melanina, si sufrió una mutación, un cambio en el código genético y no produce melanina, ustedes sabrán que una persona que no produce melanina se llama albino. Es decir, tiene albinismo, tiene la ausencia de pigmentación en su piel, pelo, ojos, y tiene una piel muy clara, pelo casi blanco, e incluso los ojos a veces se ven rojos porque al no tener pigmentos se ven los vasitos sanguíneos que están por detrás. Así que un gen tendrá información para una proteína que por sí sola, a veces junto con otras proteínas, en general, serán responsables de una característica o fenotipo. Es decir, en el ADN voy a tener yo la información para producir la proteína. Después vamos a ver que esa información saldrá del núcleo en el ARN, que era el otro ácido nucleico más sencillo con una única hebra. Y luego en el citoplasma se va a producir la proteína que va a ser responsable a su vez de las características. Esto lo vamos a ver después en síntesis de proteínas. Francis Crick fue un investigador que en el 61, descubrió cómo leer el ADN. Y vamos a ver que es un poquito complejo. Descubrió que estas letritas del ADN, adenina, timina, citosina y guanina, las bases nitrogenadas, se leían de a 3 y le llamó tripletes o codones. Tripletes o codones. Descubrió que es universal este código, que todos los seres vivos tenemos escrito de la misma forma, en el mismo lenguaje, la información para producir proteínas y por lo tanto para generar características. Y se dio cuenta que esto era algo que se llama un código degenerado. ¿Qué quiere decir? Tenemos 4 nucleótidos diferentes, ¿recuerdan? Adenina, timina, citosina y guanina. Si yo los combino entre sí en grupos de A3, me van a dar 64 combinaciones posibles. Esto quiere decir, yo los puedo combinar de la siguiente forma. AAA, AAT, ATT, ATA, adenina, timina son, ¿no? Y luego sigo, ¿no? Con timina y adenina en diferentes combinaciones, con adenina y citosina en diferentes combinaciones, con adenina y guanina en diferentes combinaciones, etc. Lo puedo hacer durante 64 veces. Hay 64 posibles combinaciones de estos tripletes o codones, conjuntos de 3 bases nitrogenadas que significan algo, que son como las palabritas del código genético. Pero tengo solamente 20 aminoácidos. Las proteínas, que son el producto del ADN, se forman a partir de aminoácidos. Y existen unos 20 aminoácidos. Pero si yo tengo 64 palabritas que me van a producir su aminoácido correspondiente, hay una cosa que no combina. Hay 64 posibles combinaciones, pero solo 20 aminoácidos para producir. Y se dio cuenta entonces lo que expresa esta tablita, que hay muchas combinaciones que expresan el mismo aminoácido. Por ejemplo, esto está escrito en el lenguaje del ARN, porque el ARN es la etapa final de la síntesis de proteína, y se dan cuenta que está escrito en el lenguaje ARN y no ADN, porque en lugar de timina existe el uracilo. El ARN tiene una base nitrogenada cambiada, que en lugar de ser adenina, timina, citosina y guanina, como es el ADN, tiene adenina, uracilo, citosina y guanina. Así que aquí vemos escrito el lenguaje de ARN, por ejemplo, para la serina, que es un aminoácido, recuerdan, los aminoácidos son los elementos con los que se forman las proteínas, y veo 4 posibles combinaciones de tripletes para producir el mismo aminoácido. Y lo mismo para la prolina, lo mismo para la treonina. Algunos solamente se producen con uno, como es la metionina, por ejemplo, ¿sí? Que vamos a ver que tiene una importancia particular, o los llamados códigos de parada. Entonces, tenemos diferentes letritas en el ADN en diferente orden. Alguien se dio cuenta que de a 3 se agrupaban, llamó esos tripletes, justamente tripletes o codones. Y se dio cuenta que como había 64 posibles conjuntos de A3 bases nitrogenadas, no podía ser que cada una produjera o sintetizara un aminoácido, ya que solo había 20 aminoácidos.
a partir de lo cual se dio cuenta que más de un triplete sintetiza el mismo aminoácido. Esta tablita expresa qué tripletes producen qué aminoácido. En lenguaje de ARN, recordamos, porque está el uracilo en lugar de la timina. Por ejemplo, en el ADN, puedo tener en el siguiente orden citosina, guanina y timina en una hebra del ADN. Esto va a producir la hebra complementaria, en este caso de ARN, citosina, guanina y adenina, porque la guanina siempre se une con la citosina siempre se une con la guanina y la timina siempre se une con la adenina. Y eso va a producir un aminoácido llamado arginina. El siguiente triplete va a producir otro triplete de ARN que va a producir otro aminoácido. Y así habrá un conjunto de tripletes que dará un conjunto de aminoácidos que producirá una proteína. Así que la información del ADN se transcribe, esto es como que yo lo copiara de una hoja a otra, al lenguaje del ARN, y luego se traduce porque cambia el idioma y pasa de ser escrito en bases nitrogenadas a escribirse en aminoácidos que forman las proteínas. Así que un grupo de codones, un conjunto de tripletes, es lo mismo decir, es un gen, una porción del ADN, sintetizará un grupo de aminoácidos que todos juntitos van a formar una proteína que será responsable por sí sola o con otras de una característica o fenotipo. Esto es importante. Un gen entonces es un conjunto de codones o tripletes capaces de sintetizar un grupo de aminoácidos que en determinado orden formarán una proteína que por sí misma, por ejemplo la melanina, será responsable de una característica, por ejemplo el color de piel. Piensen cuán complejo es esto, que tenemos unos 30.000 genes y aún no nos ponemos de acuerdo en cuántos genes tenemos en realidad, y conocemos el funcionamiento de unos 12.000 genes. Así que hay casi 2/3 partes de las cuales no sabemos cómo funcionan y qué resultados tienen en nuestro cuerpo. Algunos producen características, otros enfermedades, otros controlan el funcionamiento del cuerpo, otros se encuentran inactivados y no funcionan y solo se activan en ciertas circunstancias. Así que es una ciencia bien compleja. Pero como cualquier lenguaje, si estuviera escribiendo, en este caso, esto está escrito en un lenguaje, en el español, con letras y palabras, el ADN tiene una estructura y tiene un comienzo y un final. Yo puedo leer un gen y sé dónde empieza y dónde termina. Toda proteína va a comenzar con el mismo aminoácido, que es la metionina. Y la metionina se sintetiza con el mismo codón, AUG, que se llama codón de inicio. Esto me va a servir cuando veamos síntesis de proteínas, a ver, bueno, yo leo el ADN, pero ¿cómo sé dónde empieza el gen y dónde termina? Bueno, siempre empieza la misma aminoácido sintetizado por el mismo codón, la metionina. Y a su vez termina en lo que sería el punto de la oración, en los llamados codones de terminación o de alto, que son los tres, UAG, UAA y UGA. Así que siempre empieza en el mismo lugar y termina en una de estas tres combinaciones posibles, y de esa forma, cuando veamos las enzimas responsables de copiar el ADN para producir proteínas, sabe dónde empieza el gen y dónde termina este. Por ejemplo, ahí vemos dos cadenas de la insulina humana, que es un poco más chiquito que una proteína, pero vamos, a efectos de esta clase diremos que es como una proteína, que está formada por 21 aminoácidos, escrito por sus abreviaturas, glicina, valina, glutamina, etc., histidina, etc. Para escribir eso tendría que haber escrito todo un código genético con las correspondientes tripletes para cada uno de esos aminoácidos. Y para que vean la importancia de este código y que se mantenga, acá veo arriba un pedacito de una cadena de la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno en la sangre y la que le da el color rojo. Fíjense que en la cadena beta, debajo de la hemoglobina, hay un aminoácido cambiado, la valina. En el puesto 6, en lugar de glutamina o ácido glutámico, hay valina. Y eso genera una modificación, una mutación responsable de lo que vemos en la imagen arriba. Los glóbulos rojos normales son los redonditos con forma de donas, mientras que los glóbulos rojos con forma de media luna, con una forma falsa,
generan esta enfermedad que justamente se llama anemia falciforme. Quienes poseen la mutación que se ve abajo, que es solo la mutación en un triplete, en una proteína que tiene muchos tripletes, genera un cambio tal en los glóbulos rojos que genera una enfermedad que estos se acumulan en los vasos sanguíneos y generan coágulos y puede ser muy grave. Es muy poco común y es más común en África, así que no se asusten, no se preocupen. Pero lo que quería ver con esto, y después vamos a escribir el código genético de esto, es observar que un cambio en estos tripletes, en este lenguaje de la vida, puede generar mutaciones que pueden ser trascendentes para la vida. De hecho, luego veremos mutaciones, que es un tema muy interesante y que nos permitirá entender cómo hemos ido evolucionando a partir de errores, cómo los errores pueden tener consecuencias, no solo negativas como en este caso, sino también positivas. Esto es un tema complejo, vuélvanlo a escuchar, saquen apuntes y busquen en libros para poder entenderlo.